Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahabushai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los ancianos, doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, como ustedes hermanos escucharon, el nombre del Padre es Yahweh y el nombre de su Hijo es Yahabushai. Y esos son los verdaderos nombres que se nos fue dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque nosotros como una nación, fue profetizado y fue visto en la historia, de que nos íbamos a olvidar de quiénes somos. Por eso es que hoy en día nadie habla de Israel. Hoy en día nadie considera ni dice quiénes son los verdaderos israelitas. Muchos dicen que son de otros países y todo acá, pero no encajan ni explican su característica, su espíritu, las cosas con las que tenía o con las que concuerda quiénes son el pueblo de Israel. Y en pocas palabras, los verdaderos israelitas somos nosotros, los llamados latinos, nativos americanos, los morenos, haitianos, jamaiqueños, los de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Centroamérica, indios seminoles. Y no nada más eso, hay hermanos esparcidos por todo el mundo, y nosotros somos los hijos de Israel, somos los descendientes de la nación de Israel. Y eso es por historia y es por profecía, y a final de cuentas, es como dicen Romanos, Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque las escrituras, cuando vamos y vemos qué es lo que las escrituras hablan de nuestra gente, porque nuestra gente tiene un gran celo, un gran celo, pero como dice aquí, creo que es Romanos 11:7, no, Romanos 9, no, Romanos 10, hermanos. Sí, como dice aquí, Romanos 10 y versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque a final de cuentas Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, cuando vas a Romanos 1 y 1, dice Pablo: siervo de Yahabushai Hamashiach, que yo sé que aquí dice Jesucristo, pero Jesucristo es una traducción del español y nosotros tenemos que regresar mucho más antes del griego, porque el Señor Yahabushai, o nuestro Salvador, no era un hombre griego. Y cuando el ángel vino a María y a José y les dio el nombre del Señor Yahabushai, fue en hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo es la lengua que se habla en los cielos, y eso lo podemos ver cuando el Señor Yahabushai se le apareció a Pablo y le habló en hebreo. ¿Por qué habló en hebreo? Porque esa es la lengua que se habla en los cielos. Esa es la lengua pura, el Lashawam Kwadash, que también fue profético que el Señor nos lo iba a regresar para poder invocar el nombre de nuestro poder, el nombre de Yahweh Bahashem Yahabushai, man. So como dice aquí en Romanos 1 y 1, dice Pablo, siervo de Yahabushai Hamashiach, que Mashiach significa ungido. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. So el evangelio sabemos que es la buena noticia. Y la buena noticia es de el reino de los cielos, man. Que cuando, en Mateo 10 y versículo 5, dice: a estos 12 envió Yahabushai y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres. ¿Por qué? Porque los samaritanos que estaban viviendo en el tiempo del Señor Yahabushai, por su mayoría,
eran gentiles. Y eso regresa a la historia en Segunda de Reyes, capítulo 17, donde los verdaderos israelitas, por su desobediencia, fuimos llevados a Asiria. Y el rey de Asiria trajo gente de esas regiones y las introdujo en Samaria, en la región norte de Israel. Porque acuérdense que el reino fue dividido. Entonces, cuando fue introducidos esos gentiles en Samaria, por eso es que cuando vino a la escena el Señor Yahushua y su ministerio, Él les estaba diciendo que por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. ¿Por qué? Porque eran gentiles. No es que el Señor estaba despreciando a los israelitas que estaban en Samaria. No, porque tenemos que entender la historia. Alright, porque en versículo 6 dice, sino vayan ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y vayan diciendo, y yendo prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos que va a ser establecido aquí en la tierra es la buena noticia para la nación de Israel. Porque la nación de Israel va a ser exaltada como cabeza de los... como cabeza del... va a ser el reino. Va a ser la cabeza de los... como dice en Isaías 2. ¿Ok? Porque esa es a final de cuentas la buena noticia de la que Pablo está pronunciando a los israelitas que vivían en Roma, en Efeso, en diferentes regiones que se conocía en el mundo de ese tiempo. ¿Ok? Como dice aquí Isaías 2 y versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. ¿Ok? Como cabeza de los montes, porque los montes representan gobiernos. ¿Ok? Y esto es acerca de Judá y de Jerusalén. Alright, porque aquí se pone Judá y Jerusalén. ¿Por qué? Porque representa el reino norteño y el reino sureño. Y como hemos dicho antes, ¿por qué? Por las regiones. ¿Ok? Vamos a ver un mapa. En el mapa. Ok. Porque Jerusalén está al norte y Judá está más al sur. Por eso es que se le compara, man, por las regiones geográficas. Ok, dice que iba a ser puesta como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Alright, esto es por lo que los apóstoles estaban diciendo. Cuando estaban con el Señor Yahushua y le preguntaron cuándo no, ¿cuándo restaurarás? Porque el mensaje principal, los apóstoles entendían muy bien a quién era el reino, ¿ok? Para quién iba el evangelio, ¿ok? Hechos 1 y versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok, este es el punto, man. ¿Por qué le preguntaron esto? Porque ellos sabían las profecías que estaban diciendo, que dicen acerca de Israel, porque Israel va a ser puesto como cabeza en el reino, man. Ok, esa es la buena noticia para nosotros los israelitas. Ok, por eso Pablo en Romanos 1 y 1 está hablando apartado para el evangelio de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Ya ves por qué? Porque esto regresa al Antiguo Testamento. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Yahushai HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ok, sí, el punto está en versículo 7, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, ¿ok?
llamados a ser de Yahawashi Hamashiach, a todos los que están en Roma, amados de Yahweh, ok, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Yahawashi. Ok, so, ¿quiénes son los amados y quiénes son los santos, man? So, una escritura, creo que es Isaías 44. No. Oh, aquí está, Isaías 44. Well, esto está hablando del Espíritu Santo, man. Que esto es básicamente un capítulo donde dice que solo Israel iba a poder recibir el Espíritu Santo, man. Ok. Creo que es Isaías 14. No. Un momento. Ok, sí, porque dice aquí, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob. So, esa palabra por mercy, Rahab, ok, Rahab o Rahab, dice para amar profundamente, ok, que eso trae misericordia, ser compasivo, ok, tener una tierna, a ver, vamos a verlo. So, la palabra ahí por... A ver otra vez. Isaías 14 y versículo 1 dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. So, esto va de la mano con el tema que estamos hablando, man, porque esos extranjeros están hablando de israelitas que fueron esparcidos por las naciones, man. Y nosotros en la situación que estábamos antes de conocer de este evangelio, de esta verdad, nosotros estábamos en una situación de gentiles. ¿Ok? So, la palabra ahí por piedad es la Strong Hebrea 7355, que es Rahab. ¿Ok? Que Rahab es amar profundamente, tener misericordia, ser compasivo, tener afecto tierno, tener compasión. ¿Ok? Para amar, tener compasión, ser compasivo. ¿Ok? Right? Porque esto también va de la mano cuando va a Oseas 1, cuando dice no, no sé, un momento aquí. La Rahama. Ok, la Rahama. Que creo que va, creo que sí es lo mismo. Un momento. Oseas 1 y 7, ¿ya? Yep. So, eso es lo mismo, man. Porque aquí en Oseas 1 está hablando de cuando el Señor no iba a tener compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos como una ramera para con el Señor. Porque nos prostituimos al rendir culto a ídolos, man. ¿Ok? Por eso es que el Señor nos sacó de la tierra, nos entregó y nos puso en una situación baja. Por eso es que Pablo estaba yendo a predicar a esas regiones a donde él fue. ¿Por qué? Porque había israelitas esparcidos en esas regiones. ¿Ok? Y a final de cuentas fue para cumplir profecía, como dice en Isaías 11. ¿Dónde está? Isaías 11, ¿verdad? Isaías 11 y versículo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que está hablando del Señor Yahawashi, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, ¿ok? Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa, ¿ok? So,
el Señor Yahushua iba a ser, esta verdad iba a ser puesta como un estándar, como una, vamos a ver esta palabra, shall stand for an insight, ok, es esta palabra, so, es Nasa, ok, y como dice aquí, algo levantado, un estándar, una señal, una bandera. Ok, so vamos a preguntarle a ChatGPT, man, ¿para qué sirve? Ok, vamos a preguntar, ¿para qué sirve una bandera o estandarte? Una bandera o estandarte sirve para representar identidad, pertenencia y autoridad. Ok, identificación. Representa a un pueblo, nación, tribu, ejército, organización o causa. Ya ves, porque a final de cuentas esto es lo que Pablo empezó a pronunciar. Él llevó la buena noticia. Ok, llevó la buena noticia, le regresó la identidad de quiénes eran los verdaderos israelitas, porque eso se fue perdiendo. Muchos sabían que sí eran israelitas y muchos no sabían que eran israelitas, man. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor hace por medio de esta verdad, levanta esa bandera, ¿ok? Para darnos una identificación, para que nuestro espíritu resuene con esta verdad, ¿ok? Unidad y pertenencia. Une a las personas bajo un mismo símbolo. Ya ves que es esta verdad, man, porque eso es lo que va a seguir diciendo en Isaías 11. Dice, a ver, da sentido de orgullo, lealtad y propósito común. ¿Ok? Señal o guía. Alright. Autoridad o soberanía. ¿Ok? Mensaje espiritual o simbólico. Verdad, salvación, representa al Altísimo. So es algo que el Señor fue puesto. ¿Ok? Como dice aquí, Isaías 11 y versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, ok, que eso es lo que Pablo, o más bien el Señor Yahushua mandó a los apóstoles, principalmente a Pablo, porque a él se le conoce como el apóstol de los gentiles, pero tenemos a los apóstoles que también ellos mandaron cartas como Santiago. Alright, Santiago, él fue, como dice aquí James 1 y 1 dice: Santiago, siervo de Yahushua siervo de Yahweh y del Señor Yahushua Hamashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Ya ves, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Ok, esto es a final de cuentas a las 12 tribus, man. ¿Por qué? Porque regresando a lo que dice en Isaías 14 y 1, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Ya ves, porque esto es la buena noticia, man. ¿Ok? Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque es lo que la bandera es lo que hace, que es el Señor Yahushua, man. ¿Ok? Une a las personas bajo un mismo símbolo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos está dando una identificación, nos está dando quiénes somos como un pueblo, ¿ok? Nuestra cultura, ¿ok? Nuestro poder, ¿ok? Que todo esto es por medio del Espíritu Santo, man. Como dice aquí Isaías 11 y versículo 10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es el Señor Yahushua, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. ¿Ya ves por qué? Porque tiene que haber un remanente, y un remanente es algo que queda de entre todo. Dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Ya ves?
Esto es lo que esta verdad iba a hacer por medio del Espíritu Santo, man. Porque como dice en Juan, ¿dónde está, man? Juan, ¿dónde está, man? No, vamos a ver aquí. Juan 16 y 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, eso el Espíritu era el que nos iba a llevar a toda la verdad. Ok, porque el Espíritu Santo es, como siempre decimos, que los apóstoles, ok, los apóstoles y nuestros maestros siempre nos han enseñado por medio del Espíritu Santo, man. ¿No? Porque así es la forma en que el Señor habla. Así es como el Señor enseña. Por medio de maestros, por medio de hombres. ¿Por qué crees que escribieron todos estos libros? Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, man. ¿Ok? Porque al final de cuentas era profecía, como siempre lo sacamos, man. ¿Ok? Que dice en Jeremías 3 y 14, dice: conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh. Y algo que el Señor hace es que convertirse o arrepentirse o arrepentimiento es algo que el Señor da. Es algo que el Señor solamente da. ¿Ok? Porque cuando no quiere que una persona se arrepienta, Él endurece su corazón. Un ejemplo son los hijos de Elí. ¿Ok? En 2 de Samuel 2, donde habla que ellos no escucharon a su padre. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía decretado que los iba a matar, man. So es misericordia del Señor el que nosotros podamos arrepentirnos, man, sentir esa culpa. Alright, dice Jeremías 3 y 14, dice: conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Señor, como dicen en Hechos, o no, Hebreos, creo que es Hebreos 11 y 1, no, Hebreos 1, sí, dice, Hebreos 1 y 1, dice: Dios, o el Padre Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ok? Porque así es como el Señor se comunicaba. Así es como el Señor lo hace otra vez. Dio pastores, dio profetas. ¿Ok? Ese es el punto, man. Alright. Isaías 11, versículo 13 dice: y se disipará la envidia de Efraín. ¿Ok? Que Efraín representa porque Efraín era la cabeza o líder de el reino norteño. ¿Ok? Los llamados latinos, nativos americanos. ¿Ok? Y Judá representaba lo que se le conoce como afroamericanos, los haitianos, los jamaiqueños. ¿Ok? Dice, versículo 13, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ya ves, esto es lo que trajo esta verdad, trajo unificación. Por eso es que el Señor Yahushua dijo que el reino de los cielos empieza entre nosotros. ¿Ok? Empieza entre nosotros, practicando los hechos justos, ¿ven? Entre nosotros, habiendo unidad entre nosotros, porque el reino así es como va a ser. ¿Ok? Y todo esto es por medio de esta verdad. ¿Ok? Diciendo esto, man, porque eso Pablo fue mandado a predicar. ¿Ok? Y regresando a lo que dice, lo que estábamos en Romanos 10. ¿Ok? Dice Romanos 10 y versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Ok? Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios,
porque el fin de la ley es Yahawashi para justicia a todo aquel que cree. Y este contexto habla de que muchos israelitas todavía se querían, justificar por medio de la ley. Un momento. Como dice aquí en Romanos capítulo 10, Pablo continúa el tema que ya había comenzado en el capítulo 9, explicando la condición espiritual de Israel y por qué muchos de ellos no han alcanzado la justicia delante de Yahweh. Okay. Dice aquí Pablo, del versículo 1 al 3, dice, expresa que los israelitas, específicamente de la circuncisión, tienen celo o fervor por Yahweh, pero no conforme al conocimiento correcto. Y no porque entendemos que esto es el contexto, o más bien a lo que se estaba refiriendo, pero se aplica hoy en día también, ¿man? Porque nuestra gente tiene ese celo, ese fervor, ¿ok? Pero no es conforme no es conforme al conocimiento correcto, ¿ok? Intentan hacerse o intentan justificarse por propios méritos, man, en lugar de someterse a la justicia que proviene de la fe en Yahawashi. ¿Ok? Pero para tratar, como dijo Pablo en Romanos 3, ¿ok? Porque no diciendo que la ley queda a un lado, porque la ley es buena. La ley nos enseña a hacer lo que es correcto, pero, como dice aquí, Romanos 3 y 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la fe tú vas a querer agradar a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, porque la ley nos enseña qué es lo correcto. Nos enseña cuando estamos haciendo mal, y cómo proceder, cómo al Señor le gusta que se hagan las cosas. Porque ¿cómo crees que la ley, o cómo crees que el reino de los cielos se va a ejecutar? ¿Sin una ley? No. El Señor Yahawashi, parte de lo que dijo que que el reino de los cielos empieza aquí con nosotros, es practicando los hechos de la ley. El día de descanso, la Pascua, las fiestas solemnes, las fiestas importantes, o más bien las fiestas que el Señor estableció. Ok, los hechos justos, todas esas cosas, man, son agradables al Señor. Hacer justicia, juzgar las situaciones correctamente, es conforme a la justicia que habla en la ley, porque la ley nos enseña a hacer todo esto, man. ¿Ok? El Señor, cuando nos dio la ley, nos estaba dando una estructura de gobierno, nos estaba dando cómo vivir en la tierra. ¿Ok? So ya diciendo esto, man, diciendo alright, ya porque estamos un momento aquí, amor. Yep. Okay, so vamos a ir aquí a Sofonías 9, porque parte de lo que el Señor dijo de que nos iba a dar Jeremías, ¿dónde está? Estoy buscando. Por parte de lo que el Señor dijo en Jeremías 3 y 15, dice, y les daré pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Es por medio del Espíritu Santo, man, porque el Espíritu Santo, okay, es el que nos ayuda y nos lleva a la verdad. Okay. Damn. Oh, aquí estaba.
Oh, sí, sí, ya me recordé qué es lo que quería. Y no, porque aquí como dice en Isaías 11, ok, del estandarte, alright, ese estandarte sirve... ah, ¿dónde estaba? Ok, no, ¿dónde estaba, man? No, un momento, aquí, yo tenía esto del estandarte. Ok, so como dice aquí, ah, lo que una bandera o estandarte es para darnos identificación, como un pueblo, una nación, un tribu, ok, y con eso nos iba a dar lo que el Señor nos había dicho que nos iba a quitar, ¿no? Porque como dice en Jeremías, ¿dónde estaba, man? Jeremías 17, se me pierde, man. Well, anyway, aquí Jeremías 17 y 4 dice: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego has encendido en mi furor que para siempre arderá. Ok, eso esto por nosotros hacer enojar al Señor, nosotros perdimos nuestra heredad, perdimos nuestro poder, perdimos quiénes éramos nosotros, ok, y nosotros venimos a quedar en una situación baja, ok, por eso Ezequiel 37 da una descripción de cómo íbamos a estar nosotros en una situación bien baja, man, como un pueblo. Ok, no íbamos a, no íbamos a tener identificación, ¿no? Íbamos a estar fuera de o lejos de nuestro poder, man, porque, you know, cada vez que nosotros nos iba mal, siempre clamábamos al Señor. ¿Por qué? Porque sabíamos quiénes éramos y teníamos el nombre de nuestro poder. ¿Ok? Pero el Señor escondió su rostro sobre nosotros, sobre nosotros, man, y venimos a parar en una situación grave. ¿Por qué? Porque nos apartamos, fuimos apóstatas con el Señor, you know? Y por eso es que perdimos la heredad. Pero el Evangelio, porque en eso entramos todo, el Señor trajo esa restauración, trajo esa, dio esas promesas de que nosotros íbamos a poder, you know, empezando con nuestro poder, como dice en Sofonías 3 y versículo 9, dice, en aquel tiempo, que es en estos tiempos, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, ¿ok? Que esa pureza de labios en el hebreo es Lashawam Kwadash, ¿ok? Mm, mm, mm. Como dice, a pure lengua. ¿Ok? La pureza de labios, ¿ok? Un momento aquí. Ya, porque Lashawam, ¿ok? Se llama, Lashawam es lengua, ¿ok? O también se llama idioma. Y Kwadash es santo o puro, ¿ok? Dice, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. ¿Ya ves por qué? Porque esto era una profecía que el Señor nos iba a dar. La lengua pura, que es el hebreo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que invoquemos el nombre de Yahweh. Bahashem Yahabushai. La razón por qué aquí no está el Señor Yahabushai es porque Sofonías, ¿ok? En el tiempo de ahí, todavía no se manifestaba o se, you know, el Señor Yahabushai. Todavía no se, ¿cómo decirlo? Yeah, manifestar o, yeah, you know, el Señor Yahabushai, pero el Señor Yahabushai siempre ha estado ahí,
Por eso cuando vas a Juan 1:1 te explica que en el principio, desde el Génesis, el Señor Yahawashi siempre ha estado, pero no había sido, ¿cómo se llama? Declarado. ¿Ok? Dice, pero sí se declaró, ok, en los tiempos de Esdras. El Señor le dijo a Esdras acerca del Señor Yahawashi, hasta le dio su nombre. ¿Ok? Dice, en aquel tiempo, Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan en común consentimiento. ¿Ok? Y eso es lo que hace esta verdad. Alright? Porque servimos a un solo poder, man. So por eso es que nosotros regresando a nuestro poder, el Señor nos iba a empezar a dar de regreso lo que se nos había quitado, nuestra heredad. ¿Quiénes éramos nosotros? Porque a final de cuentas este evangelio es para nosotros, man, para los israelitas. ¿Ok? So, uh-huh, uh-huh. So, es básicamente el punto, hermanos. El punto es que quería sacar Sofonías 3:9. Porque nosotros como una nación, ¿sabes qué? Ezequiel 37, man. En Ezequiel 37, ok, ustedes hermanos pueden ver que esto va de la mano con Isaías, no, Apocalipsis 11, ok, porque Isaías 37 te dice que estaba en un valle. Y ese valle representa este lugar, los Estados Unidos, man, Babilonia la Grande, porque en Apocalipsis 11, que es la misma visión, en versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que cuando vas a Apocalipsis 17, sabemos que está hablando de Babilonia la Grande, y Babilonia la Grande, ok, es conocida hoy en día como los Estados Unidos. ¿Ok? So, cuando vas a Apocalipsis 17 y 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esto es lo que es América, porque Estados Unidos fue profetizada. ¿Ok? Como un lugar o un país como este, ¿ok? No iba a ser profetizado, man. ¿Ok? Tuvo que ser profetizado, man. ¿Ok? Y esto es lo que está hablando. Esto no está hablando del Vaticano, porque nada de esto concuerda con el Vaticano, man. ¿Ok? El Vaticano no reina sobre los reyes de la tierra, no tiene una influencia por medio de su dinero, por medio de la moda, de la deuda. No tiene ejército. ¿Ok? Es Estados Unidos, man. So cuando regresas a Apocalipsis 11 y 8, dice, y sus cadáveres, que está hablando de la misma visión de Ezequiel 37, estarán en la plaza de la gran ciudad, que cuando ves estos dos cadáveres, está hablando de dos profetas, que representa el reino norteño y el reino sureño. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y sabemos por qué Sodoma, man. Porque Sodoma era un lugar donde ustedes ya sabían que es, man. Era relaciones sexuales ilícitas. ¿Ok? Y esto es lo que se promueve en este lugar. ¿Y Egipto por qué? Porque Egipto representa casa de servidumbre. Y en Egipto, Israel y Judá, que fueron el reino norteño y el reino sureño, fueron esclavizados juntamente. ¿Ok? Porque en las siguientes, ¿cómo se llaman? Las siguientes esclavitudes que Israel tuvo, como con los asirios, Israel y Judá no estuvieron juntos, ¿ok? Porque después Israel, el reino norteño, se vino a este lado de las Américas, ¿ok? Después vino los babilonios, los medo-persas, los griegos y después Roma, y Judá solamente estuvo solo. Después Judá fue traído a este lado, que eso también era era parte de lo que iba a pasar. Como cuando vamos a Deuteronomio 28 y 68, dice, y Yahweh te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Porque
Saliendo de Israel a Egipto, nosotros fuimos a pie. Ok, esto no está hablando de Egipto que es Mizraim. Esto está hablando de Egipto nuevo. De este lado, man. Aquí tienes que pasar un gran, ¿cómo se llama? Un gran mar para llegar a este lado. Alright, so dice, ahí serás vendidos a tus enemigos por esclavas y por esclavos. Y esto es lo que pasó con nuestra gente, man. Ok, principalmente con nuestros hermanos morenos. Pero también nosotros, los llamados latinos, fuimos intercambiados en ese comercio triangular, en el comercio transatlántico, man. Ok, dice, y no habrá quien los compre, no habrá quien nos libre, man. Quien nos redima. Por eso es la importancia del Señor Yahawashi. Ok, porque parte de la ley que era que nosotros podíamos ser redimidos es alguien de nuestra propia, de nuestra familia. Ok, y el Señor Yahawashi por medio de su sacrificio fue el que lo hizo. Ok, so, continuando, man, dice Apocalipsis 11:8, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ok, y esa palabra ahí por crucificado es esta. Strong's G 4717, Staurao. Staura. Salah, hermanos. Strong's G 4717, Staurao. Staurao. Está rao. Ok. Ujú. Man, como dice aquí, alright, dice donde también nuestro Señor fue crucificado, dice en sentido simbólico, esta ciudad representa un sistema que rechaza, persigue y crucifica nuevamente al Mesías y a su pueblo, al impedir que vivan conforme a la verdad. También se puede ver cómo la continuación del sufrimiento del cuerpo del Mesías, que es Israel, well, you know, porque también a final de cuentas aquí, ok, ¿qué es lo que te enseñan? ¿Cómo se ve el Señor Yahawashi? Ok, que esto no es como la escritura lo describe, you know, pero aquí en este lugar rechazan todo tipo de vida que es buena, o que rechazan la verdad, ok, como dice que es un sistema que rechaza y persigue, ok, para impedir que vivan conforme a la verdad. Alright, so, continuando aquí, man. Dice, y los de los pueblos, continuando en Apocalipsis 11:9, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ok, y estos 3 días y medio representan 350 años. Ok, porque son años proféticos. Dice, y no permitirán que sean sepultados. Ok, que esto viene desde 1620 cuando nuestros hermanos, los llamados morenos, los del el reino sureño, fueron traídos aquí, ok, hasta 1970 cuando el Señor mandó el Espíritu Santo, man, right? Porque como dice aquí, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, que esto está hablando de las otras naciones, man, porque las otras naciones se alegraron, ok, ellos se beneficiaron de nosotros, man. Ok, dice, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, ok, habían atormentado a los moradores de la tierra. Ya ves, porque nosotros cuando estábamos en el reino, o más bien en Israel, en el tiempo del rey David, ok, las naciones estaban aterradas, ok, por cómo el Señor a través del rey David las trataba, man. Ok, por eso es que a través de eso el rey Salomón pudo disfrutar 40 años de paz, man. Ok, 40 años, you know,
de paz, man. A ver, vamos a ver. Nomás quiero confirmar algo. Alright, vamos a ver. Dice... le dije, por las cosas que rey David hizo con las naciones, ellas se atormentaron y por eso rey Salomón pudo disfrutar de paz 40 años. Y dice, sí, eso es correcto y tiene base en las escrituras. El reinado de Salomón fue un tiempo de paz y prosperidad para Israel. Y esto fue en gran parte gracias a las guerras y conquistas del rey David, su padre. David sometió a muchas naciones vecinas, edomitas, amonitas, filisteas, moabitas, sirios, entre otros, y estableció un dominio fuerte sobre la región. Como resultado, esas naciones quedaron temerosas y sujetas a Israel, lo cual permitió que en los días de Salomón no hubiera necesidad de guerras y pudo dedicarse a edificar, administrar el reino y construir el templo de Yahweh. Okay, y esta escritura, como dice en Primera de Reyes 4:24, porque él señoraba en toda la región al oeste del Eufrates, desde Tifsá hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Ok. Y como dice aquí en Primera de Crónicas 22:8, dice, mas la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, porque aquí rey David quería construirle un templo al Señor. Dice, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será hombre de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que de ahí donde viene Shalom. Dice, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Que quien para que lo pueda recibir, rey Salomón, es el Señor Yahabushai. En la reencarnación, porque reencarnación es algo bíblico. So yeah, man. Continuando aquí, versículo 11, Apocalipsis 11:11, dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahweh, Bahashem Yahabushai, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ya ves, porque el Señor después de 3 días y medio, que fue en 1970, por medio de Abba Vivens, el anciano Abba Vivens, que nosotros creemos que es Elías en la reencarnación, porque tenía que ser profético, como dice en Malaquías 4, que antes del día grande y terrible del Señor, Él tenía que enviar a Elías. Y nosotros creemos que fue el anciano Abba Vivens, para regresarnos, principalmente los nombres del Padre Yahweh y el Señor Yahabushai, que empezó con el hebreo, man. Por eso en Sofonías 3:9 dice que el Señor iba a regresar pureza de labios, man, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan en común consentimiento. ¿Ya ves? Y eso es lo que el Señor está haciendo entre los hermanos, man. Como dice aquí después 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y esa nube de lo que se está refiriendo no es una nube, es un carro celestial, man. Yeah. Bueno, tuve que poner Omni porque y esto es lo que se está refiriendo a una nube, un carro celestial, man. El Señor va a usar esto para salvar a su elección, man. ¿Quieras creerlo o no, man? A mucha gente se le hace ridículo, man. Pero está bien. La escritura habla acerca de la locura de la predicación
Es Primera de Corintios 1 y 18. Dice... Ok. Primera de Corintios 1 y 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Yahweh salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ya ves? Porque para ustedes, este hombre autoproclamado blanco sí puede tener sus aviones, sus helicópteros y su tecnología, ¿ok? Siendo él un hombre, pero nuestro poder, el Altísimo, no puede tener esto como que esto es blasfemia, ¿ok? Esto no es lo que los ángeles se ven, ¿ok? Esto es parte de algo que el Señor nos advirtió, el Señor dijo que iba a pasar. Job 9:24 dice, la tierra es entregada en manos de los impíos, y los impíos son esta gente, man. Mira. Porque en Malaquías 1 y 4 te explica que los edomitas, que la palabra Edom viene del hebreo Adawam, que significa rojo. Y esta gente es roja, man. Ok, no hay duda. Ahora, no todo el que parezca un edomita es un edomita, man. Pero el Señor nos ha dejado esta característica en ellos para identificarlos. Ok, pero también, como dijimos, hay hermanos que parecen de este color, pero no quiere decir que son edomitas. Su espíritu dice que son israelitas, man. You know? Por eso el Señor nos dejó esa parábola, esa parábola de la cizaña y el trigo. Porque la cizaña y el trigo son parecidas, pero la cizaña es dañina, es mala. Y el trigo se aprovecha. ¿Ok? So, esta gente son los impíos, man. Esta es la gente de impiedad que el Señor dijo. ¿Ok? So, la tierra es entregada en manos de los impíos. Y cuando vas a la palabra por impíos, es un criminal. Ok, so la tierra está en manos de criminales, man. Ok, y lo puedes ver, eso es obvio. Dice, él cubre el rostro de sus jueces, si no es él quien es, ¿dónde está? Y esto que acabamos de ver, ok, que ponen a los ángeles como marcianos y al Padre Yahweh como un hombre pálido y al Señor Yahabushai también, eso solamente es lo que la Escritura nos dice. Ok, pero por medio de los carros celestiales que son los ovnis, ¿ok? Bueno, que ovni significa objeto volador no identificado, pero nosotros los identificamos en las escrituras como los carros celestiales, man. ¿Ok? Como el Señor Yahabushai va a venir en esa nube, como dice en Apocalipsis 1 y 7, ¿ok? Dice Apocalipsis 11 y 12, dice, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Ok, so en esta misma ciudad que está hablando de los Estados Unidos iba a haber un gran terremoto. ¿Por qué? Porque su juicio es misiles nucleares, man. Ok, este lugar va a ser quemado con misiles nucleares. Por eso cuando vas a Apocalipsis 18 y Apocalipsis 17, específicamente Apocalipsis 18, te dice que su humo llegó hasta... ¿Dónde está? ¿Dónde están? Bueno, como dice en versículo 8, Apocalipsis 18 y 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. ¿Ok? Con fuego. ¿Ok? Pero eso es para otra lección, man. You know, so, espero que esto haya sido edificante, hermanos. You know, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.